Ayer se definió y está vigente hasta las 3 de la tarde de hoy un paro en el puerto de Montevideo. Los trabajadores lo resolvieron ante el anuncio del sindicato que se iban a despedir a 150 trabajadores de la empresa Montecón y a otros 200 y más. Iban a tener una reducción salarial de por lo menos la mitad del sueldo, 50% de sus haberes. Un conflicto que, bueno, nos van a explicar quienes están aquí. Recibimos con muchísimo gusto Reinaldo Gargano del Sindicato Portuario y Martín García del Sindicato de Montecón, en la empresa que hizo estos anuncios. Álvaro Reinaldo es nuestro... Reinaldo. ¿Me equivoqué? ¿Qué dije? Gargano. Ay, Reinaldo. perdón. No hay Hablé problema. ayer unas cuantas veces y... No hay problema ninguno. Perdón, buenos Reinaldo. días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien, todo bien. Buenos Bueno, días. una situación evidentemente complicada. Se veía venir, puede uno decir, que desde que se firmó el acuerdo, mejor dicho, desde que el gobierno hizo el acuerdo con Catunazzi, ¿no? Esto de los despidos, porque evidentemente al reducir la cantidad de trabajo, hay que reducir la cantidad de trabajadores. Claramente, nosotros lo preveíamos todo esto, incluso lo que intentamos hacer cuando nos enteramos que Catunazzi estaba negociando con el gobierno, pedimos participación para poder pedir meter en el convenio, en el acuerdo, un capítulo de relaciones laborales que justamente atendiera esta situación, porque era de esperar que si una empresa acapara todo el trabajo o la mayoría del trabajo, hay otros operadores portuarios que se podían ver afectados, y eso fue lo que está sucediendo, es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Y qué es concretamente lo que ustedes están reclamando? No, nosotros como sindicato Supra, que es lo que reivindicamos siempre, son los puestos de trabajo de todos los trabajadores portuarios. Como dijo Álvaro, esto ya era algo que se veía venir, nosotros lo anunciamos muchas veces, lo denunciamos muchas veces, y quizás nunca se nos tuvo en cuenta como se debía capaz para llevar a esto. Nosotros lo único que pedimos son los puestos de trabajo. Y en este caso, bueno, el gobierno es el que debería definirlo, a ver qué va a pasar con los trabajadores, porque es él que genera esta situación en realidad. Que además es parte de TCP, ¿no? De parte, de sí. Plata, Sí. que digo tiene un porcentaje, 20%, además de la belga, sí. 20% además de No, la empresa belga, ¿no? Y creo que está el compromiso de Heber, que salió en todos los medios de prensa, lo dijo en el Parlamento. Y Cuando era ministro de Transporte. Y Curvelo también, de que esto no presidente iba a del puerto. generar ninguna pérdida de puestos de trabajo, que los trabajadores se quedaran todos tranquilos y bueno. Se supone que va a haber, porque lo dijo el propio, creo que lo escuché no sé si el ministro de Trabajo, la empresa belga va a absorber algunos puestos. Yo pregunto, ¿ustedes eso tienen cierta seguridad? ¿En qué condiciones se haría? Porque bueno, al pasar de una empresa a otra pierden derechos laborales. ¿Cómo se está trabajando eso en las negociaciones que, bueno, este mediodía, por ejemplo, van a tener? Por ahora es toda una teoría, sí es una realidad que Catunazzi puede absorber alguna cantidad de trabajadores, pero es mínima, y ya lo manifestó la empresa también. Hay una realidad que TCP va a crecer o duplicar o triplicar. Todos vemos en los medios televisivos las publicidades que están haciendo de mil y pico de puestos de trabajo, pero todo eso no sabemos cuándo se va a dar. Hoy TCP tiene una infraestructura que es la misma de hace 20 años. Tiene 4 grúas operando y ya tiene 400 trabajadores. Imposible que hoy pueda acaparar Con esa 150. infraestructura, incorporar más trabajadores no lo ven por ahí. Es imposible. Pero sí, como lo decía Martín, Juan Curvelo, que nos ha dicho, quédense tranquilos que acá no va a haber puestos de trabajo afectados. En la Administración Nacional de Puertos ya sabemos que hay 100 vacantes que se han producido en lo que va del gobierno, y en el 3x1 famoso que tienen pactado, por así decir, se fueron 100 trabajadores e ingresó uno solo, y esos son números reales. Entonces, con voluntad política, acá entre TCP, la Administración Nacional de Puertos, se puede buscar un combo de reubicación de trabajadores, y si hay que esperar un lapso más a que TCP empiece sus obras y empiece a aumentar su capacidad de trabajo o de expansión de terminales, más grúas, más espacio de trabajo, perfectamente el gobierno puede generar un subsidio, un seguro especial que los aguante o amortice ese tiempo de espera. Vamos a aclarar, antes de seguir avanzando, porque a veces uno da por hecho, cuando decís 3x1 es que hay una indicación del gobierno de que cada 3 vacantes que se produzcan solo se ocupe una. Por eso es que ustedes dicen, bueno, de 100 personas que se retiraron, solo se tomó a una. Y eso es real. Por lo menos se tendría que tomar a 30 según la legislación, digo, según la propuesta del Ejecutivo. Con 100 estaríamos empardando lo que es
parte de los despidos. Exactamente. Ojo, sí, son 150 de Montecón. Todavía no está cuantificado cuánto va a repercutir en las empresas terciarizadas que trabajan para Montecón. Porque trabajan exclusivamente para Montecón, no es que son empresas terciarizadas que trabajan para otros lados. Hay dos, especialmente, que son la Estiva, que se ha nombrado, Alvilán y Vidol. Ellos todavía no se cuantificó cuál va a ser el daño que van a percibir los compañeros. Ahora, a pesar de que la infraestructura de Catunasi, como bien decías vos, sigue siendo la misma, ya hubo transferencia de trabajo desde Montecón a Catunasi de algunas navieras, ¿no? Porque las estarán atendiendo con la misma infraestructura, pero ya hubo pasaje de trabajo precisamente de una empresa a la otra. Porque esa es y eso tuvo como consecuencia que Montecón esté prácticamente a punto de concretar estos despidos, supongo. Es real, en noviembre se sacó a Montecón la línea GC1 que pasó a TCP producto del acuerdo, y ahora en los últimos días de marzo fue lo que se conoció que la línea Mediterráneo de MSC también va a operar ahora en TCP. Esta línea recién va a traer el primer barco el 11 de mayo, ahora de este mes. Antes la balanza estaba inclinada, y lo han dicho todo el mundo, no hay misterio en eso, que el 60-70% del mercado de contenedores lo tenía Montecón y el 30 o el 40 lo tenía TCP. Ahora esa balanza se inclinó y ahora es al revés. TCP tiene el 70% y ahora podríamos decir hasta el 80% de los contenedores y Montecón se quedó con el 20%. Había una infraestructura armada en TCP que por más que hubiera poco trabajo, los trabajadores tenían que estar ahí. Hoy no hay barco, mañana no, pero pasado sí. Entonces claro, los trabajadores tienen que estar ahí, por eso es que tiene una cantidad de personal de 400 trabajadores, estamos hablando que tiene TCP vendía, que es muy similar a la de Montecón, prácticamente son 400. Montecón tiene un poco más porque, como le decía Martín, hay empresas tercerizadas que trabajan en conjunto. TCP tiene focalizado todos dentro de TCP. Uno siempre tiene la historia de Montevideo como ciudad-puerto. El puerto mueve muchísimo dinero con el tema de los contenedores. No sé si hay posibilidad de ampliar muchísimo más. A eso se apuesta, ¿no? Como un hub de distribución, de parada y demás. ¿Cuánto por cada día? Porque eso también lo han dicho. Digo, ustedes están haciendo hoy un paro de 24 horas. Están pensando una medida de extenderlo, quizás por 72 horas más. Porque es importante acordar, por además la cantidad, por la importancia que tiene además el puerto como fuente de trabajo y de divisas para el país. No hay más que agregar, eso que dijiste es tal cual así. Creo que nosotros históricamente, el sindicato Supra ha sido muy responsable. Cuando hicimos el año pasado, fin del año pasado, un paro de 72 horas, hicimos mención que había que buscar 20, 30 años para atrás cuando hubiera una medida tan importante, ¿no? Somos conscientes de eso. Pero también somos conscientes de que esto es inédito, que el gobierno haya hecho un acuerdo por hasta el año 2081, prácticamente un monopolio a una empresa, perjudicando al resto. Eso es inédito también. Lo advertimos en su tiempo, no se tomaron asuntos del tema, se terminó en ese paro de 72 horas. Ahora venimos diciendo lo mismo. No hicieron tomar asunto del tema, tenemos 150 despidos. Lo que estamos pidiendo nosotros es que se suspenda el protocolo de atraque que dice que cada 45 días se hace un estudio en TCP. Si ese estudio dice que hay espacio ocioso, hay ventanas en el muelle, le siguen sacando trabajo a Montecón. Pongámosle y ojalá que resolvamos el tema de estos 150 trabajadores. Dentro de 45 días, si hay espacio en TCP, le van a seguir sacando el trabajo a Montecón. Y dentro de un mes vamos a tener no 150, sino 250 más porque le queda un solo servicio a Montecón. Si se lo sacan, Montecón cierra sus puertas. De hecho, Montecón ya inició un camino internacional. Y judicial, ¿no? Pues en abril lo exacto, puso. Nosotros... No, termino. Dale. No, tiene que ir a hacer otra pregunta. Vamos a estar siempre de acuerdo con las inversiones, con las concesiones, porque son los que traen los capitales, las inversiones, y en eso no hay ninguna objeción. Pero hay que tener siempre en cuenta a los trabajadores. No pueden hacerse negocios y quedan trabajadores desparramados. Algo irónico que venimos escuchando estos días, hace poquito salió Teresa Eisenberg de la Unión de Exportadores, el buen momento que tenemos, las exportaciones, los récords. Salió una cifra ahora del primer trimestre de crecimiento en el puerto de 16,7% de aumento en el puerto. Entonces es irónico que haya 150 despidos en el puerto. Hay una cosa que se contradice con la otra. Entonces hay que trabajar en los trabajadores que parecen los grandes olvidados, pero cuando actúan los trabajadores aparecen las críticas, ay, mira el perjuicio que hacen, que la economía del país, que los exportadores, pero 150 familias que se queden sin trabajo, alguien tiene que escuchar eso. ¿Y a la mitad, 200, 250? De los ¿La mitad del salarios. sueldo? La mitad del sueldo, en algunos casos sí, no será un 40, un 30.
una reducción salarial real. Leía hoy de mañana en la diaria que el senador Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, decía que esto era una especie de provocación de la empresa y él dijo algo así como que buscando desestabilizar, que por lo menos ponía en duda, no estarán buscando desestabilizar al gobierno desde la empresa Montecón. ¿Ustedes ven alguna cuestión por ese lado? Porque él decía, le damos la razón a los trabajadores porque ante esta provocación tienen que reaccionar de alguna manera con un paro. Yo lo que diga da Silva me tiene un poco sin cuidado, para ser sincero, porque nosotros tuvimos reunido con él. Él dijo que iba a buscar soluciones para los trabajadores y hasta el día de hoy no ha aparecido. O sea que, perfecto. Por eso sí. Entendido. Lo importante me parece que ha quedado claro que es que se mantengan los puestos de trabajo. Es lo único que se no se pierda ningún puesto de trabajo. Es lo único que se reclama. Tenemos que ir cerrando, pero ¿hay expectativas de la reunión de hoy? Al mediodía. Las expectativas que tenemos al mediodía con Montecón es justamente que empiece a desglosar esos 150 trabajadores que mencionó y bueno, y que haga un poco el escalonado qué es lo que va a hacer, porque aún no lo sabemos nosotros. Lo que sí es importante, y lo aclaro por los anuncios de futuras medidas que pueden repercutir mayormente que este paro de 24 horas, que solo quisimos hacerlo en Montevideo nada más, acá con voluntad política se soluciona. Acá hubo un acuerdo que nadie se enteró, pero se buscaron la manera de que a una empresa se le asegure el negocio de contenedores hasta el año 2081. No creo que sea tan complicado garantizarle también a los trabajadores fuente de trabajo en el puerto. Bien. Álvaro Reinaldo, Martín García, muchísimas gracias, Gracias a ambos a ustedes, por siempre. estar acá. Gracias a ustedes. Y ojalá que las soluciones vengan pronto. Vengan pronto. Somos los primeros que queremos eso. Gracias. Sin duda alguna. Bien, nosotros ahora